económico-financiero. Es algo demasiado amplio. Vamos a intentar comenzar desde una vista súper desde arriba y luego vamos a intentar ir bajando cada vez más y entrando en temas más específicos. ¿Cómo funciona la economía financiera? Es una pregunta bastante compleja. Pero, si nos simplificamos mucho, podemos decir que hay dos variables muy importantes en el estudio, que son la microeconomía y la macroeconomía. ¿Vale? ¿Cuál creéis que es la principal diferencia entre estas dos variables que hemos escuchado todos? ¿Qué pensáis que es la diferencia entre ambas? ¿Alguno tiene algún concepto? Vale, fijaros. La microeconomía. La microeconomía, digamos, o si os parece primero voy a explicar la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía desde un espectro mucho más amplio, ¿de acuerdo? Supongo que a todos nos vendrán a la mente medidores como, por ejemplo, el PIB, Producto Interior Bruto, niveles de inflación, balanza comercial, déficits de países. Todos estos conceptos son amplios y estudian la economía desde una perspectiva muy generalista. Este enfoque comienza desde arriba del todo, como puede ser niveles macroeconómicos a nivel PIB, e intenta ir bajando hasta el estudio de la pequeña empresa, ¿de acuerdo? Mientras que la microeconomía se fija o trata su estudio sobre aspectos mucho más específicos. Es decir, por ejemplo, os voy a contar un aspecto, una historia que me parece interesante para que veamos las diferencias entre un empresario y un economista o un financiero. Yo recuerdo hace 2 años, o más bien, sí, hace 2 años, finales de 2021, tengo un amigo en Zaragoza que tuvo una carrera muy exitosa en uno de los hoteles de referencia de Barcelona y volvió a Zaragoza para iniciar un poco su proyecto empresarial en hostelería. Y recuerdo que hablando con él, me decía, a ver David, estoy pensando en montar un negocio, en abrir un bar aquí en Zaragoza, en esta calle, porque le veo bastantes posibilidades. ¿Tú cómo ves el momento ahora para abrir el negocio? Me acuerdo cuando me lanzó la pregunta, era a finales del 2021, que ya la economía comenzaba a ofrecer ciertos signos de fatiga, y le dije, a ver, yo el momento ahora lo veo fatal. ¿Pero por qué? Porque la inflación está despertando, el ahorro de los americanos se está desplomando, se han fundido ya casi todo el ahorro producto del COVID, y se espera que el consumo mundial en general caiga. Por tanto, lo que cabe esperar es que la gente se eche menos a la calle a consumir. Y recuerdo que se me quedó así mirando y me dijo, ¿a mí qué me cuentas del ahorro de los americanos y del consumo global? Si yo en lo que me he fijado es que en esta calle me he dado cuenta de que hay muy pocos bares por habitante y además me he dado cuenta de que la competencia que tengo es muy mala, porque solo tengo 2 bares haciéndome la competencia y resulta que tienen los menús muy caros y que la calidad de su cocina es muy baja. Yo dije, hostia, pues yo hasta allá abajo no había llegado. Y me decían, claro, he ido hasta hablar de la macroamericana, tampoco. Esta es un poco la diferencia que tenemos los financieros de los empresarios. Los empresarios suelen fijarse más en la microeconomía, en lo que es la pequeña empresa y la idiosincrasia de un pequeño negocio, mientras que los macroeconomistas, como estudiamos algo mucho más genérico, nos fijamos en variables que envuelven a todo lo que es la economía financiera, la nuestra, de nuestros países, y la del resto de países en general. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la diferencia entre micro y macro, y la diferencia entre un pensamiento para abrir una compañía, para abrir una empresa, para liderar el proyecto empresarial, y un pensamiento que es más desde el punto de vista estudioso y de intentar ver las cosas desde un nivel de vista más genérico, ¿vale? Más detalles. Si os fijáis aquí, en la microeconomía, tenemos la curva teórica que hemos visto toda la vida, ¿vale? Está la línea de la demanda y la línea de la oferta. Ya sabemos que el cruce entre ambas hace o da fruto al precio de equilibrio.
ese gráfico ¿qué podría representar? Pues podría representar un mercado específico único. Por ejemplo, el mercado de los zapatos de mujer, únicamente el mercado de los zapatos de mujer, con una demanda y con una oferta y un precio de. Cuando intentamos ir un poco más allá y ver el mercado desde un punto de vista más macroeconómico, dejamos de hablar de demandas individuales y de ofertas individuales para ponerle un apellido. Y hablamos de demandas agregadas. ¿Vale? Cuando hablamos de macro ya es demandas agregadas, que no es más que la suma de todos los mercados individuales. ¿Vale? Aquí os he traído la fórmula de la demanda agregada, que es igual a consumo más inversión más gasto más X menos N. Esta fórmula la habéis visto anteriormente. ¿A qué se parece? ¿O a qué es igual? Al Producto Interior Bruto, ¿no? Y demás. Tiene sentido. Porque el Producto Interior Bruto ya sabéis que hay diferentes maneras de calcularlo, todas tienen que dar lo mismo, ¿vale? Esta sería calcular el Producto Interior Bruto desde la perspectiva o desde el método del gasto, ¿vale? Fijaros que el PIB, que sería, digamos, uno de los indicadores macro por excelencia, uno de los más importantes, se concentra en dos variables. Una que es más la relacionada con el entorno interno del país, el consumo, la inversión y el gasto, y otra que se relaciona mucho más con la interacción que tiene el país con el exterior. Exportaciones menos importaciones. Vamos a ver primero la parte interna. Dentro del consumo, la inversión y el gasto, los países que tienen un PIB más sólido, o los países que son más ricos, suele descansar su fortaleza en la C, que es el consumo interno, ¿vale? Cuando un país tiene un consumo interno sólido, se entiende que es algo muy positivo porque ya no está dependiendo de lo que hagan los demás. Y ya no solo hablo de lo que hacen el resto de países y su interacción con el extranjero, que sean exportaciones menos importaciones, sino que ya no depende de dos cosas, que una es la inversión y otra el gasto. ¿La inversión de qué depende? Pues la inversión depende también mucho del clima psicológico y económico que hay en ese momento. Incluso político, correcto, porque hay un gran peso dentro de la economía que es simplemente psicológico y de seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Cuando hay un clima económico positivo, la inversión suele aumentar, ¿vale? Porque los empresarios pues, tienen más confianza, se percibe que hay oportunidades y la inversión va increciendo, ¿no? La G, el gasto, ¿esta de qué depende? Pues básicamente del gasto público. Países que su PIB descansa en un crecimiento únicamente del gasto público, eso suele ser un alarme, ¿vale? En el país hemos vivido mucho de eso, ¿no? Muchos Exacto. economistas, han estado tirando más para el gasto, la inversión pública, que son las privatizaciones en masa, ¿no? Y ya sabemos en qué termina eso. Sí, en España, por ejemplo, llevamos unos últimos trimestres de PIB en los que los políticos sacan mucho pecho y dicen que está todo muy bien, pero luego cuando tú analizas los componentes del PIB y sacas el bisturí, ¿qué ves? Que lo que más destaca es el gasto. Claro, ¿qué están haciendo? Subiendo los impuestos y metiendo a saco de gasto. Y luego dicen, pueden presentar unas cuentas muy positivas, ¿no? Lo que pasa es que esto se acaba, ¿vale? Y lo que suele ser lo más determinante es el consumo, porque es el consumo interno de los ciudadanos. Pensad en Estados Unidos, ¿vale? El consumo de los yankees, por algo son el país más consumista del mundo, porque tienen un PIB tan sólido, porque el consumo interno que hay de los ciudadanos es algo bestial, luego acaba repercutiendo en que pueda haber más inversión, en que se pueda generar más empleo y en que el clima económico sea positivo, ¿vale? Exportaciones menos importaciones. Esto que voy a comentar ahora es un detalle, y es que en los países que son más ricos, ¿vale? Normalmente su saldo de la balanza comercial suele ser algo deficitario. No muy deficitaria, pero algo deficitaria. Si vosotros revisáis, por ejemplo, la balanza comercial de Estados Unidos, veréis que es ligeramente negativa. ¿Por qué?
porque son países ricos que lo que hacen es comprar. Con lo que producen internamente no basta, tienen que ir a buscarlo fuera. ¿Vale? ¿Hay excepciones? Hombre, sí, claro, siempre hay excepciones. Si, por ejemplo, miráis Suiza es un país de los más ricos del mundo, pero ¿qué es lo que sucede? Que se centra en las exportaciones de bienes y servicios de medio y alto valor añadido. ¿Vale? Tú cuando miras qué exporta Suiza, principalmente veréis lujo, joyería y luego lo más importante, farmacia, empresas y productos farmacéuticos. ¿Vale? Desde un punto de vista generalista, esto lo conocemos bien porque tenemos un fondo de inversión que únicamente invierte en empresas sanitarias. Digamos que el rey de la innovación y de las empresas farmacéuticas es Estados Unidos. Y Europa es pues, un mero jugador. Hay alguna excepción, como puede ser Sanofi, y en Reino Unido también hay alguna empresa que destaca bastante, pero sí que se abre dentro de Europa un paréntesis que es Suiza. Las empresas farmacéuticas suizas, Roche, Novartis, Straumann, la lista es bastante larga. Hola, buenas. Tienen un gran peso dentro de lo que es el sector de cuidados de la salud. ¿Vale? Pues Suiza sería una excepción a un país rico que tiene un saldo de la balanza comercial en el que exporta mucho más de lo que tiene. ¿Vale? Bueno, pues todas estas pinceladas de reflexiones sobre el PIB, macro y micro, y que sobre todo quedaros con lo importante que es que un consumo sea sano dentro de un PIB y vigilar el gasto, porque es la manera que tienen los políticos, digamos, de avivar la economía de una forma más artificial. Vamos a echar un vistazo adentro del entorno macroeconómico, cuáles son los vectores más importantes, ¿vale? Y cuando repasamos el entorno macroeconómico, podemos diferenciar tres vectores. Cada uno tiene su importancia, pero se puede hablar de agentes, de mercados y de variables. Sin duda, el más importante de estos tres son los agentes, ¿vale? Formado por empresas, estados y familia, que su relación con el resto del mercado y cómo le influyen las variables determinan el ritmo de la economía de un país y de la economía mundial. De hecho, remarco la importancia de los agentes porque hay un ensayo de Daria Acemoglu, que escribió un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que os recomiendo mucho porque es un libro muy interesante. Es un ensayo que es el típico ensayo aburrido. No sé si habéis intentado leer alguna vez La riqueza de las naciones de Adam Smith o el libro de Karl Marx, ¿no? Que son, sinceramente, igual hay aquí algún apasionado, pero yo en la página 7 estoy ya que me quiero echar a dormir, prácticamente. Pues ¿Por qué fracasan los países?, es un ensayo de Daria Acemoglu muy interesante. Al final la conclusión que acaba sacando es que un país no es rico por la cantidad de materia prima que tiene o por sus condiciones meteorológicas, de tiempo, etcétera, etcétera. Un país se marca así rico por la calidad de las instituciones políticas y económicas. Estas dos son la clave. Da igual las materias primas que tengas, da igual lo accidentada que esté tu geografía. Las instituciones políticas y económicas son las importantes, porque al final son las que hacen o las que marcan el paso de cómo tiene que evolucionar la economía. Si lo pensáis, Venezuela, por ejemplo, es un caso muy claro de un país con unos recursos de petróleo bastante ingentes, ¿no? Eran abrumadores. En los años 50-60, Venezuela ocupaba el top 5 de países más ricos del mundo. ¿Qué es Venezuela hoy? 70 años después. Se ha borrado del mapa, ¿no? Fijaros en comparación, por ejemplo, con Reino Unido. ¿Habéis estado alguna vez en Londres? No os perdéis nada. Vas a Londres, a las 5 de la tarde está lloviendo, a las 4 también, a las 3 también,
de lunes a domingo, siempre gris, no da el sol, siempre unas ganas de largarte de ahí a los 5 minutos. Y sin embargo, de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque el 80% de su PIB viene de servicios, no de bienes. ¿En qué son top? En economía financiera y en servicios legales. Con estas dos cosas les basta. Y por ejemplo, también es muy fácil hacer la comparación de otro país, como puede ser Noruega, que ha tenido unos claros, tenía por ejemplo una gran ventaja desde el punto de vista de los recursos de materias primas, que este sí que lo ha sabido aprovechar muy bien. Así que daos cuenta que Reino Unido, que al principio lo tenía pues todo para ser un país desde el punto de vista climático es horroroso, está ahí aislado en una isla, dependen de las importaciones de materias primas y del petróleo, etcétera, etcétera, y sin embargo ha conseguido triunfar porque ha tenido unas instituciones siempre políticas y económicas, no voy a defender yo a los ingleses, pero desde un punto de vista histórico han sido muy sólidas, de acuerdo, y ha generado mucha seguridad jurídica para que las empresas acudan allí, se asienten y desarrollen su actividad. ¿Vale? Esto por el lado de los agentes. ¿Qué representaría a las instituciones económicas? Pues las familias y las empresas, y la política al Estado. Es más, Acemoglu también incide en que dentro de que puede ser que ni las instituciones financieras, que ni las instituciones económicas y las instituciones políticas, incide en que la más importante son las políticas, porque si las instituciones económicas son corruptas, el último escudo de la población es la política, la que no deja que las económicas sean corruptas y puedan ir saliendo del sistema, de acuerdo, las vaya eliminando. Nos queda siempre el escudo de las instituciones políticas. Bueno, saltamos a los mercados. Dentro de la variable de los mercados, claramente están los bienes y servicios, que se producen principalmente por las empresas, ciudadanos, ¿no? Los factores, llega trabajo y capital, y los financieros. Los mercados financieros son muy importantes para que estos agentes tengan las herramientas para poder llevar a cabo su actividad económica y empresarial. Y finalmente tenemos las variables. Las variables se tienen que observar desde un punto de vista macroeconómico. Yo creo que todas las que hemos